días a todos, bienvenidos a un episodio más de su canal, La Ley y el Orden. Como siempre es un gusto poder estar aquí compartiendo con todos ustedes temas interesantes y que esperamos les sean de utilidad. Yo soy Janet Victoria y en este episodio hablaremos de un tema bastante interesante y es sobre el patrimonio. Para esto abordaremos los siguientes temas: el concepto, integración del patrimonio, cosas, bienes y derechos, concepto y características, así como la clasificación de los bienes. Así también los temas de derechos personales y concepto de las obligaciones. Abordaremos asimismo lo siguiente: elementos de las obligaciones, fuentes de las obligaciones. Continuamos con modalidades de las obligaciones y transmisión de las obligaciones. Por último, abordaremos los temas siguientes: 3.4.6 efectos de las obligaciones, 3.4.7 extinción de las obligaciones. Para comenzar con este capítulo, presentaremos a nuestros invitados del día de hoy. Bienvenida, Esmeralda. Hola, buen día a todas las personas que nos sintonizan en esta emisión. Mi nombre es Esmeralda María Machuca. Estoy emocionada de estar aquí una vez más. Espero que la información que compartamos mis compañeros y yo pueda ser de gran utilidad para ustedes. Gracias por el interés, compañera. Y por este lado tenemos a nuestro invitado Antonio. Hola, buen día, mi nombre es Antonio y estoy encantado de poder compartir con todos ustedes parte de mis conocimientos. Mucho gusto en contar con tu presencia, Antonio. También nos acompaña nuestro amigo Juan Pablo. Buenos días a todos. Agradezco la invitación que me hicieron a este canal. Soy Juan Pablo y es un gusto para mí compartir mis conocimientos con todos ustedes. Esperamos sea así, Juan Pablo. Ahora cedemos la palabra a Iván. Buen día a todos, mi nombre es Iván y estoy encantado de poder seguir en este proyecto con todos ustedes, donde compartiremos y construiremos el conocimiento a base de nuestra siguiente información. Les agradecemos que estén con nosotros una vez más y esperemos que sea de su agrado lo que compartiremos a continuación. Antes de comenzar, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Y bueno, ya para iniciar con el tema de hoy, comenzaré con el concepto de patrimonio. Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona estimable en dinero. El patrimonio es todo lo que una persona tiene o posee en términos económicos. Esto puede incluir propiedades, dinero, coches y objetos de valor que puedan ser comprados o vendidos. Incluso si debemos dinero a alguien, esas deudas también forman parte del patrimonio. Ahora bien, para adentrarnos un poco más en el tema, continuemos con la integración del patrimonio, que será a cargo de nuestro compañero Antonio. Adelante, Antonio, te escuchamos. Gracias, compañera. La integración del patrimonio es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que posee una persona o entidad del Estado. Los bienes son de dominio del poder público o de propiedad de los particulares. Son bienes del dominio del poder público los que pertenecen a la federación o a los estados o a los municipios. Son, por así decirlo, objetos que tienen un valor en específico en nuestra sociedad, como los propios bienes que tiene una persona, como lo son los muebles, ya que fue comentado en nuestro salón que son objetos que se pueden mover, como los libros, automóviles, etc. También nos encontramos con los inmuebles, que son aquellos que no son movibles, como los terrenos, casas, edificios, etc. Por lo cual son objetos que se pueden adquirir por una persona y hacerlos de su propiedad. Seguimos con nuestro siguiente tema que nos impartirá nuestro compañero Iván. Adelante, te escuchamos, compañero. Claro, compañera. El siguiente tema es cosas, bienes y derechos. Para este tema iremos definiendo por partes, comenzando por el concepto de cosas. En el campo jurídico, por cosa, en oposición a persona, se entiende todo lo que se puede ser un objeto de un derecho. La cosa, para que sea un objeto del derecho,
precisa debe existir en la naturaleza, encontrarse en el comercio, que sea determinada o determinable, lícita y útil para una persona. La cosa es un objeto del contrato que debe, número 1, existir en la naturaleza. Número 2, ser determinada o determinable en cuanto a su especie. Número 3, estar en el comercio. Como lo mencionaba anteriormente, se puede decir que una cosa o cosas son elementos o entidades que existen en físico con la misma naturaleza. Esto debe de tener una forma o utilidad en nuestro comercio que pueda ser comprobada. Por ejemplo, una cosa puede ser una propiedad, contrato, herencia, etc. Las cosas deben servir como objetos de diversidad para poder comprender algunos aspectos de los casos y que no puedan ocasionar conflictos en los que es y no es una cosa. Por eso se debe de ver, o en caso de no, por lo menos saber de esta cosa que estamos mencionando o que estamos hablando sobre él. Continuamos con el concepto de bienes inmuebles. Todo lo que está unido a un inmueble de manera fija, de modo que pueda separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto a él adherido. Por lo que yo entiendo con la investigación y lo que comento en mis clases de derecho es que un inmueble es todo aquello que es inmovible, por lo cual es todo aquello que no se puede mover de su lugar hasta que se deteriore, por lo que se irá del lugar del cual fue adherido. Por ejemplo, no sé, puedo mencionar una casa o no sé, algo que no pueda cambiarse del lugar. Bienes inmuebles. En esta parte se dice que los bienes muebles son aquellos que por su naturaleza los cuerpos se pueden trasladar de un lugar a otro, ya que se mueven por sí mismos, ya por el efecto de la fuerza exterior. Ya lo comenté sobre lo que es los inmuebles y les mencionaba que son aquellos que no se pueden mover de un lugar a otro, por lo cual los muebles son todos los contratos a estos, y ya se debe que aquellos muebles son todo aquello que sí se puede mover de su lugar de origen y se puede transportar sin problemas de un lugar a otro por una fuerza exterior, como una persona, o todo aquello que pueda transportar de su lugar a otro lugar que se necesite. Datos muy importantes. Para completar los conceptos que nos acabas de compartir, ahora hablaremos sobre sus características. Te cedemos la palabra, Juan Pablo. Puede ser objeto de aprobación todas las cosas que no estén excluidas del comercio. Por lo que entendí de esta ley, no podemos perforar ni explotar, porque no puede ser propiedad particular, porque son bienes de dominio público. También, por ejemplo, tampoco podemos comprar un monumento, ni tampoco la compra de animales exóticos en peligro de extinción. Parte de las características de los bienes es que son parte de los derechos reales. Los derechos reales significan que el dueño o titular del objeto tiene la ventaja económica de un bien o objeto. Los bienes son las cosas que forman parte del patrimonio, son objetos físicos y los derechos que tenemos sobre ellos. Las cosas tienen su principal característica, en que pueden ser cosas como un coche o una casa y que son propiedad de alguien. Y los derechos son facultades reales que una persona tiene sobre esas cosas o bienes. Gracias por tu participación, compañero. Ahora continuamos con nuestro siguiente tema. Así es, y bueno, nuestro siguiente tema es la clasificación de los bienes.
Son bienes inmuebles el suelo y las construcciones adheridas a él. Son muebles, por su naturaleza, los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se muevan por sí mismos o ya por efecto de una fuerza exterior. La clasificación de bienes se divide en dos: muebles e inmuebles. Los bienes inmuebles son aquellos que tienen una ubicación fija en el espacio y no son fáciles de trasladar de un lugar a otro. Estos incluyen terrenos, edificios, casas, apartamentos, locales comerciales y cualquier otro tipo de construcción que no pueda ser movida fácilmente. Los bienes inmuebles tienen varias características que los distinguen de otros tipos. Uno de ellos es su durabilidad, ya que su vida útil suele ser mayor y puede mantener su valor a largo plazo. También son considerados como una inversión segura, ya que su valor tiende a aumentar con el tiempo. Además, estos bienes generan rentas a través de alquiler o arrendamiento a terceros. Existen diferentes tipos de bienes inmuebles, como por ejemplo terrenos, que son superficies de tierra sin edificar. Pueden ser utilizados para la construcción de viviendas, edificios comerciales o industriales. Viviendas incluyen casas y apartamentos. Pueden ser utilizados como residencias particulares o como propiedades para la renta. Edificios comerciales son construcciones destinadas a una actividad comercial, como oficinas, tiendas, restaurantes y hoteles. Locales industriales son propiedades utilizadas para la producción o almacenamiento de bienes y mercancías. Pueden incluir fábricas, almacenes y naves industriales. Locales de uso público son bienes inmuebles destinados a ser utilizados por el público en general, como parques, plazas, bibliotecas y hospitales. También existen otros tipos de bienes inmuebles, como las fincas rurales, terrenos agrícolas, centros educativos, iglesias, entre otros. Los bienes muebles son aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro sin que su estructura se vea afectada. Tienen un valor y pueden ser utilizados en diferentes actividades o funciones. Los bienes muebles se dividen en dos categorías: muebles corporales y bienes muebles incorpóreos. Bienes muebles corporales son objetos físicos que se pueden tocar y mover. Algunos ejemplos de bienes muebles corporales son automóviles, incluyen coches, camiones, motocicletas, etc. Electrodomésticos, tales como neveras, lavadoras, televisoras, microondas, entre otros. Muebles, sillas, mesas, camas, armarios, sofás, etc. Joyas y bisutería, collares, pulseras, anillos, relojes, etc. Instrumentos musicales, guitarras, pianos, baterías, etc. Ropa y calzado, vestidos, pantalones, zapatos, camisetas, playeras, etc. Maquinarias y herramientas, taladros, sierras eléctricas, entre otros. Obras de arte, pinturas, esculturas, fotografías, etc. Ahora, los bienes muebles incorpóreos son bienes que no se pueden tocar, pero tienen un valor económico. Algunos ejemplos son propiedad intelectual, derechos de autor, patentes, marcas registradas. Licencias de conducir, licencias comerciales. Contratos de arrendamiento, contratos de servicios, contratos laborales. Acciones y valores, acciones de empresas, bonos, certificados de depósito. Derechos de propiedad, derechos de uso de un espacio o propiedad como una plaza de aparcamiento. Los bienes muebles tienen varias características que los distinguen de los bienes inmuebles. Por lo general son más fáciles de adquirir, vender o transferir. Además, su valor puede darse más rápido en comparación con los bienes inmuebles. Sin embargo, también pueden generar ingresos a través de su uso o alquiler. Los bienes se pueden clasificar en dos categorías según su divisibilidad: bienes divisibles e indivisibles. Esta clasificación se refiere a la posibilidad de fraccionar o dividir un bien en partes más pequeñas sin afectar su valor o utilidad. A continuación te explicaré en detalle sobre los bienes divisibles e indivisibles y te proporcionaré ejemplos para que te sea más fácil de entender. Bienes divisibles. Los bienes divisibles son aquellos que pueden ser divididos en partes más pequeñas sin que su valor se vea afectado. Al fraccionar un bien divisible, cada parte conserva su valor por separado. Algunos ejemplos de bienes divisibles son el dinero. Un billete o una moneda pueden ser divididos en unidades más pequeñas, como centavos o pesos.
Alimentos. Algunos alimentos como frutas, verduras o productos envasados se pueden partir o repartir sin perder su utilidad. Combustibles. Los líquidos como la gasolina o el aceite pueden ser medidos y vendidos en cantidades fraccionadas. Joyas. Las joyas pueden ser divididas en partes más pequeñas como pulseras o anillos. Bienes indivisibles. Son aquellos que no pueden ser divididos en partes sin afectar su valor o utilidad. Al fraccionar un bien indivisible, su valor se verá disminuido o desaparecerá por completo. Algunos ejemplos de bienes indivisibles son obras de arte. Una pintura o una escultura no pueden ser divididas en partes más pequeñas sin afectar su valor o estética. Viviendas. Una casa o un departamento no pueden ser divididos en partes sin alterar su estructura o su funcionalidad. Automóvil. Un automóvil no puede ser dividido sin perder su utilidad como medio de transporte. En el ámbito de la propiedad de los bienes se distingue entre los bienes de propiedad del poder público y los bienes particulares. Esta clasificación se refiere a la titularidad y gestión de los bienes, ya sea por parte del Estado o de los individuos. A continuación te explicaré en detalle sobre cada categoría y daré ejemplos para que tengas una comprensión más clara. Los bienes de la propiedad del poder público son aquellos bienes que pertenecen al Estado o a entidades gubernamentales y son administrados por ellas. Estos bienes están destinados a satisfacer necesidades colectivas y a garantizar el cumplimiento de los fines públicos. Algunos ejemplos de bienes de propiedad del Estado público son infraestructuras, carreteras, puentes, aeropuertos, estaciones de tren o de autobús, hospitales, escuelas y parques públicos, edificios y monumentos históricos, palacios de gobierno, museos, iglesias, catedrales y monumentos nacionales, terrenos y espacios públicos, plazas, playas y bosques públicos, servicios públicos, redes de distribución de agua, electricidad, gas, alcantarillado y transporte público. Estos bienes de propiedad del poder público están destinados a ser utilizados o disfrutados por la comunidad y corresponde a las autoridades encargadas su administración. Bienes particulares. Son aquellos bienes que pertenecen a personas físicas y son gestionados por ellos mismos. Estos bienes son adquiridos a través de la propiedad privada y su uso y disfrute está sujeto a la voluntad del propietario. Algunos ejemplos de bienes particulares son viviendas, casas, apartamentos y propiedades inmobiliarias de propiedad privada, vehículos, automóviles, motocicletas, bicicletas y cualquier medio de transporte privado, joyas, obras de arte y objetos de valor, relojes, esculturas, pinturas y otros objetos de colección, negocios y empresas, locales comerciales, oficinas y otras instalaciones destinadas a actividades comerciales o empresariales. Esos bienes particulares están a disposición exclusiva del propietario, quien tiene el derecho de utilizar, vender o disponer de ellos según sus intereses y necesidades.
Es muy interesante los datos que nos acabas de compartir, compañera. Ahora procedemos entonces a explicar sobre los derechos personales. El derecho personal es también llamado derechos de crédito y es la facultad que una persona tiene para exigir de otra la entrega de una cosa o la ejecución de un hecho. En el derecho personal se pueden encontrar dos sujetos. Uno es llamado sujeto acreedor y el otro es el sujeto deudor. El sujeto deudor es quien tiene la obligación de pagar. Un ejemplo sencillo de esto es la compraventa. Y bueno, la relación entre un sujeto deudor y uno acreedor va a existir un vínculo obligacional. Y esto básicamente significa que si el deudor en algún momento decide dejarle pagar, por ejemplo, algún préstamo que haya pedido, a través del vínculo jurídico, el acreedor va a poder exigir o reclamar a través de la justicia su dinero. Sin embargo, no se debe dejar pasar más tiempo de la fecha que se estableció para el pago del préstamo, ¿no? Por ejemplo, porque entonces el deudor puede alegar que no existe ningún vínculo jurídico porque la deuda prescribió o se extinguió. Por ejemplo, si a lo mejor la fecha de pago era el 23 de agosto del 2020 y decidimos reclamar el pago hasta el 2028 tal vez, pues ya estaría vencida la fecha del pago, entonces pues básicamente se rompe este vínculo jurídico. Por eso es importante no dejar pasar las fechas. Y bueno, ahora bien, continuamos con el siguiente tema que estará a cargo de nuestro compañero Iván. Adelante. Concepto de obligaciones. Se dice que es un vínculo jurídico en virtud del cual una persona llamada deudor se encuentra consentida jurídicamente con otro denominado acreedor a realizar una prestación de dar. A lo que se refiere con las obligaciones es que son deberes de una persona o entidad que tiene hacia otra. Estas obligaciones se pueden deber por contratos, acuerdos de leyes, etc., siempre y cuando las personas estén de acuerdo con lo que ya se estableció, se podrá realizar la obligación de manera correcta. Un ejemplo de esto sería cuando una persona presta dinero a otra. Entonces, en esta parte se empieza a dar lo que es el concepto de obligaciones, pero se da en la persona que está adquiriendo el préstamo, ya que al adquirir el préstamo se da la obligación de poder, se da en la tarea de que tiene que cubrir ese préstamo que adquirió. Gracias, colega Iván. Regresamos con nuestro compañero Antonio para hablar sobre elementos de las obligaciones. Elementos de las obligaciones. Los elementos de las obligaciones son aquellos componentes que hacen nuestra estructura. Algunos de ellos son tan importantes que hacen la potencia, sin los cuales la relación obligacional no existiría. Los elementos de las obligaciones a los que son todos aquellos acuerdos que se hacen para llegar a un fin en común. Las personas se encuentran para realizar ese tipo de acuerdos se debe acatar ciertos procedimientos como el exigir, y la otra parte sería cumplir con las medidas establecidas por la persona que está comprometida a la situación, si no será sancionado con una reparación o un pago a la persona que fue relacionada con los problemas. Gracias por tu aportación, Antonio. Pasamos contigo, Juan Pablo, para que nos expliques acerca de las fuentes de las obligaciones y modalidades de las obligaciones. Fuente de las obligaciones es la norma, hecho o acto que da lugar a su nacimiento. Un ejemplo de fuente de las obligaciones son los contratos. ¿Y qué es un contrato? Se puede tomar de diferentes maneras.
puede ser para entrar a trabajar, y en esos vienen las normas y requisitos que tenemos que cumplir día a día. Se puede tomar para pedir un préstamo, se firman las normas y requisitos para que nos puedan dar el préstamo, y un ejemplo mío es donde juego en un equipo de fútbol en Oaxaca, donde solo estoy contratado por 3 años con opción de renovar, pero siempre y cuando dé resultados dentro de la cancha, si no el contrato se viene para abajo. Pasamos a las modalidades de las obligaciones. Las modalidades de las obligaciones se refieren a las condiciones y términos adicionales que pueden afectar el cumplimiento de una obligación contractual o legal. Estas modalidades se utilizan para especificar cuándo, cómo, bajo qué circunstancias se debe cumplir una obligación. Las modalidades aparecen cuando hay alguna complicación de cómo nace la obligación. Las modalidades condicionan el término de la obligación y pueden ser la condición cierta o incierta, pero se producen en el futuro. Por ejemplo, los contratos, como ya mencionaba en el ejemplo anterior. En mi caso, mi contrato se termina en 3 años, por lo que tiene fecha límite, así que es condición cierta. Un ejemplo de condición incierta puede ser cuando se hace una apuesta, tal vez en una carrera de caballos. Es incierto si el caballo que apueste gane o no una carrera. Muchas gracias, Juan, por tu participación. Una vez más vamos contigo, Antonio, para que nos puedas hablar acerca de la transmisión de las obligaciones. Transmisión de las obligaciones. Las obligaciones pueden transmitirse de una persona a otra, tanto en su lado activo como en el pasivo. Aquí se refiere a que las acciones que se fueron hechas por una persona en concreto se pueden transmitir a la siguiente persona. Esto se puede llevar a que cosas como deudas que pueden pasar a manos de aquellos que no tienen relación con estas, solo por el hecho de que fueron pasadas por obligación. Gracias, compañero Antonio, por tan importante información, pero es turno de nuestro compañero Iván y su aportación sobre efectos de las obligaciones. Los efectos de las obligaciones son las consecuencias del orden jurídico provenientes de la existencia y virtualidad de la obligación. Los efectos de las obligaciones se refieren al cumplimiento o no del deudor y son acciones legales en las que dispone el acreedor. En pocas palabras, esto se refiere a que sería que el efecto de las obligaciones puede ser positivo cuando se cumplen de manera adecuada, ayudando al equilibrio, la confianza y el orden a la sociedad y a las realizaciones entre las personas relacionadas con los acuerdos. Sin embargo, el incumplimiento de las obligaciones pueden tener consecuencias negativas, incluyendo problemas legales, conflictos y daños a las relaciones interpersonales y comerciales en nuestro acuerdo. Por lo tanto, es importante tomar las obligaciones y compromisos como algo de suma importancia, ya que a través de ello puede venir el bien de una persona, ya que, como lo decía anteriormente, que al momento de nosotros cumplir con la obligación en tiempo y en forma, no habrá problema alguna ni con la ley ni con la persona que estamos haciendo el contrato. Pero al momento de nosotros no cumplirla, estamos rompiendo una obligación que debemos de asumir como personas o la persona que haya adquirido lo que es como lo mencionaba anteriormente, el préstamo. Iván, gracias por tus aportaciones que nos servirán de ayuda en un futuro, te lo aseguro. Tenemos como último tema la extinción de las obligaciones a cargo de nuestra compañera Esmeralda. Adelante, compañera. Tiene lugar la compensación cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho. La obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona. La obligación renace si la confusión cesa. Cualquiera puede renunciar su derecho y remitir en todo o en parte las prestaciones que le son debidas.
excepto en aquellos casos en que la ley lo prohíbe. La ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del acto produce su nulidad, ya absoluta, ya relativa, según lo que disponga la ley. Las obligaciones se pueden extinguir por algunos medios que a continuación les explicaré. Por confusión, por compensación, de la remisión de la deuda y de la inexistencia y de la nulidad. La extinción de las obligaciones por compensación refiere a la cancelación mutua de dos deudas que se encuentran en relación de causalidad, es decir, cuando una persona es deudora de otra y a su vez esta última es deudora de la primera. La compensación opera como un mecanismo de extinción de deudas, donde ambas partes se consideran mutuamente deudoras y acreedoras. A través de este proceso se cancela total o parcialmente la deuda entre las partes, evitando así el pago duplicado y restableciendo el equilibrio económico entre ellas. A continuación te presento un ejemplo para entender mejor el concepto de la compensación. Supongamos que Pedro le debe a María la cantidad de 10,000 pesos por la compra de una televisión. Y a su vez María le debe a Pedro 7,000 pesos por un préstamo que le hizo en el pasado. Ambas deudas son exigibles y líquidas, ya que tienen un monto definido y son debidas. En este caso, Pedro puede solicitar a María la compensación de ambas deudas. Si María está de acuerdo, ambas deudas se extinguirán. Pedro pagaría a María los 10,000 pesos que le debe, 10,000 pesos menos 7,000 pesos, y a su vez, María no estaría obligada a pagar los 7,000, ya que el monto se compensaría con la deuda que Pedro le adeuda. La extinción de las obligaciones por confusión de derechos se refiere a la cancelación de una deuda debido a la fusión de las figuras de deudor y acreedor en una misma persona. En otras palabras, cuando una persona que es simultáneamente acreedora y deudora de otra persona, se produce una confusión de derechos, lo que lleva a la extinción de las obligaciones. Esto puede ocurrir por diversas situaciones, como por ejemplo, herencia. Cuando una persona hereda una deuda que él mismo tenía pendiente de cobro. Por ejemplo, si Juan es deudor de María y luego María fallece dejando como heredero a Juan, se produce la confusión de derechos y la deuda se extingue. Fusión de empresas. Si dos empresas se fusionan y una de ellas era deudora de la otra, se extingue la confusión de derechos y la deuda se extingue. Sociedades. Cuando un deudor y un acreedor se convierten en socios de una misma sociedad, las deudas se extinguen entre ellos y se extinguen por la confusión de derechos. Es importante destacar que la confusión de derechos debe ser total, es decir, todas las condiciones de la obligación deben encontrarse presentes en la misma persona, como el deudor, el acreedor, el objeto y la causa de la deuda. La extinción de las obligaciones por remisión de la deuda es un mecanismo legal que permite la cancelación de una deuda mediante el acuerdo entre el acreedor y el deudor. En términos simples, la remisión de la deuda implica el perdón o condonación de la obligación por parte del acreedor, liberando al deudor de su responsabilidad de pago. La remisión de la deuda puede ocurrir de diferentes formas y en distintos contextos. A continuación te presento un ejemplo realista y detalludo para comprender mejor este concepto. Supongamos que Ana presta 18,000 pesos a su amigo Juan para ayudarlo a abrir un negocio. Desafortunadamente el negocio de Juan no tiene éxito y él no puede pagar la deuda. A medida que pasa el tiempo, Ana se da cuenta de la situación financiera en que Juan se encuentra y que no mejorará. Es comprensiva con su situación y decide perdonarle la deuda en su totalidad. Para formalizar la remisión, Ana y Juan establecen un acuerdo por escrito en el que se especifica claramente que Ana renuncia a su derecho de cobro de los 18,000 pesos. Ambas partes firman el acuerdo y Ana lo entrega a Juan como prueba de la remisión de la deuda. Con este acto, la obligación de pago por parte de Juan queda completamente extinguida. La remisión de la deuda tiene el efecto legal de eliminar la obligación de Juan de pagar los 18,000 pesos, liberándolo de cualquier responsabilidad financiera relacionada con el préstamo. Es importante destacar que la remisión de la deuda debe ser voluntaria.
y realizada de forma expresa, es decir, debe haber un acuerdo claro entre el acreedor y el deudor. Por la inexistencia y la nulidad. Son dos conceptos que implican la extinción de las obligaciones de manera definitiva, debido a la falta de validez del contrato. Aunque pueden parecer similares, existen diferencias fundamentales entre ambas situaciones. Empecemos por la inexistencia. Esta ocurre cuando el contrato o acto jurídico carece de requisitos esenciales para su validez desde un principio, es decir, no se ha llegado a constituir realmente. En otras palabras, no existe ni siquiera la apariencia de contrato o acto jurídico. Por lo tanto, una obligación inexistente nunca ha existido y por ende no puede ser cumplida ni exigida. Por otro lado, tenemos a la nulidad, que se refiere a la anulación de un contrato o acto jurídico por irregularidades que lo afectan. A diferencia de la inexistencia, en este caso sí se ha celebrado un contrato o acto jurídico válido en apariencia, pero posteriormente se ha declarado nulo por un tribunal o una autoridad competente. En consecuencia, todas las obligaciones que vengan de dicho contrato quedan extinguidas. Damos por concluidos nuestros temas y claro, también es importante saber la opinión final de cada uno de nuestros invitados, así que por último vamos a escuchar las opiniones y cómo es que concluyen este podcast, qué aprendizaje les deja y qué es lo que ellos quieren agregar libremente. Empezamos con el compañero Antonio. De forma general puedo decirles sobre lo que comenté. Fue cómo responsabilizarse con una buena integración del patrimonio en nuestra vida cotidiana para el ahorro de nuestro dinero y cómo se refiere a la gestión adecuada de nuestros recursos y desgastes personales para lograr un equilibrio económico. Por ejemplo, en nuestra vida posiblemente hemos tenido que comprar alguna cosa valiosa que nos siguen siendo útiles, como en mi caso mi dinero, mi teléfono, mi bicicleta o mi propia casa, que aunque no la he comprado yo, es algo que se puede proporcionar a los demás. Estos serían mis recursos, los cuales hoy tienen un valor, pero no se puede saber qué puede pasar y en estos pueden perder su valor en cuestión de un momento, y también su valor es casi diferente al valor que tienen al momento de su compra, o lo que exactamente no se podría comprar a su precio original, si este ya se ha tenido modificaciones con el tiempo. Ya les dije sobre que tenía dinero, pues este pierde valor por la mala gestión en nuestro mundo en la economía, mientras que la mayoría de las cosas pierden valor por su desgaste y su desuso, por lo que se desprecia con el tiempo y ya las personas dejan de mostrar interés en esta cosa o objeto. Y también es por eso que pueden perder su precio de lo que podrías haberlo encontrado ayer. Pero también se pueden encontrar casos en los que los activos aumentan de valor debido a que su precio en el mercado es mayor que al momento de adquirirlos. Esto se debe a la popularidad, interés, valoración o puede que tenga algún valor emocional. Esto es común en las casas, departamentos o terrenos. Por ejemplo, en mi casa creo que por lo que mi madre me dijo valía $500,000 y seguramente en la actualidad se puede encontrar un mayor precio por la cantidad de arreglos que se ha podido construir en el paso del tiempo. Pero también puede suceder al comprar una cierta parte de una empresa bien conocida que ha ayudado a personas ricas a hacerse más ricas sin tener que mover un dedo, solo porque la empresa está creciendo económicamente. Su dinero también lo hará y obtendrá muchos más beneficios. En estos casos es indispensable saber lo que es un bien como un objeto, como productos físicos, por ejemplo, nuestro carro, nuestra comida, los materiales que los podemos ver o tocar. También se consideran bien los servicios, por ejemplo, atención médica, la educación. Estos, aunque no sean físicos, se les considera así por su utilidad. Ahora entramos en cómo estos se pueden clasificar como muebles, que son todos aquellos objetos que se pueden mover o transportar sin impedimento alguno. En mi caso, mi bicicleta es un bien y es un mueble, por lo que lo puedo llevar conmigo de un lugar por voluntad o fuerza externa, en este caso yo. Pero una casa no es considerada como un mueble porque no se puede mover si no se encuentra en un lugar fijo y con el impedimento de que se mueve hasta su desgaste o su deterioro. Esto sería lo que llamamos inmueble.
como por ejemplo el terreno de mi abuelo. Aunque es un bien, este no se logrará mover aunque se le aplique fuerza externa, porque está fijado en un lugar en concreto. En estas obligaciones en general se puede decir que son acuerdos que se deben de cumplir o que se fueron indicados por segundos o terceros. Por ejemplo, en mi antiguo trabajo tenía que cumplir responsabilidades laborales y horarios establecidos, como lo que era un empleado. En algunos pagos que fui realizando también tenía obligaciones como las facturas y todo tipo de comprobante que valide mi compra. En la universidad que debo asistir a clases, completar tareas y prepararse para exámenes. Son algunas de las muchas que tengo en la universidad. Conmigo mismo, por ejemplo, también aplicaría cómo mantener una higiene adecuada y cuidar mi propia salud, etc. En la familia más de lo mismo. Mis padres me dieron obligaciones como las tareas del hogar, las compras, la luz, etc. Todas estas obligaciones están por algo y si no se cumplen serán sancionados con la respectiva sanción correspondiente de acuerdo a lo que se fue acordado. Estas obligaciones se pueden transmitir de forma que una persona no tenga nada sea beneficiaria de una que sí o viceversa, como en el caso de, por ejemplo, cuando alguien vende su carro y el comprador asume la responsabilidad de pagar el monto de dinero pendiente del vínculo. Esto para que por fin quede liberado. O si yo en algún momento quisiera yo dejar un departamento que estoy alquilando antes de que termine mi contrato, puedo buscar a otra persona para que se convierta en el nuevo huésped, pues así decirlo, y asuma la responsabilidad de pagar el alquiler. Ya que estamos con las casas, también al mudarse a una nueva casa puedo dar contratos de servicios públicos como electricidad, agua e internet a mi nombre, teniendo así la responsabilidad de pagar esas facturas por obligación. Otra manera de transferir alguna obligación sería con las herencias, que algunas personas se utilizan esta opción para robar o malgastar aquello que se les ha otorgado, ya que una persona fallece, sus deudas y todo aquello que genere recursos puede transmitirse a sus herederos. En el caso de los que ya han muerto, y esta fue el que se las generó, lo que las obtuvieron por ser transmitida, la tendrán que pagar en el caso de que no a ellos y no al muerto. Serán los que tendrán una sanción correspondiente a lo que se deba. En el caso de los recursos que son los que van generando también son otorgados y se obtendrán las mismas ganancias de las que ya el difunto disfrutaba. El patrimonio está constituido por los bienes muebles e inmuebles, posesiones y riquezas, derechos y obligaciones que posee una persona moral o física. Es decir, que el patrimonio es todo lo que tenemos, ya sean casas, terrenos, autos, computadoras, electrodomésticos, los derechos que tenemos sobre ellos, también las obligaciones. Los bienes muebles son los que podemos transportar sin dificultades, como los autos, computadoras, impresoras, lavadoras y otros equipos electrónicos. Los bienes inmuebles son aquellos que se pueden transportar, cosas, casas, terrenos, departamentos, y las riquezas son aquellas que poseemos, ya que da por dinero en físico o en cuentas bancarias o joyería en metales como el oro y plata. Tenemos como ejemplo a Daniel, que tiene un auto, un fraccionamiento, un terreno por San Lorenzo, varios relojes, cadenas y esclavas de oro, plata y 10,000 millones de pesos y 5,000 en efectivo. Sus pertenencias las podemos clasificar como bienes muebles e inmuebles, y riquezas como bien mueble, su auto inmueble, su casa, su terreno, y como su riqueza las cadenas y esclavas, relojes y su dinero físico, y es una cuenta de banco. Por otro lado, Regina tiene solamente una casa y un coche. Podemos ver que tiene menos bienes que la persona del ejemplo anterior. También los podemos clasificar. Bien inmueble sería un auto e inmueble a su casa. El que solo tenga dos bienes no quiere decir que dejen de serlo. En la parte de las obligaciones en el pago de los impuestos por haber adquirido estos bienes, ya sean muebles o inmuebles, también el mantenimiento que tenemos que darles para no llegar a perderlos. Por otro lado, tenemos llamado capacidad, donde sale del goce y del ejercicio. La capacidad de goce es adquirir derechos y obligaciones desde el nacimiento hasta los 17 años de edad, es decir, como los derechos que tenemos como derecho a un hogar,
a la vida, a la educación, a la familia y entre otros. Las obligaciones como el obedecer a nuestros padres, el comportarse en otros, la capacidad del ejercicio adquiere cumplir la mayoría de edad, es decir, los 18 años, donde pasamos a ejercer nuestros derechos y obligaciones que adquirimos al nacer como derechos que tenemos para sacar nuestra INE, el pasaporte, el poder de comprar una casa, entre otros. Y obligaciones como el pago de impuestos, el pago del predial, del agua, la basura y demás. Como por ejemplo la capacidad de goce, tenemos a Manuel, un niño recién nacido, cual por nacer tiene derecho a la vida, a una familia, a una salud, a los derechos. También está Rodrigo, que tiene 4 años de edad. Él ya está en la edad de ir al preescolar o al kinder y tiene derecho a la educación. Como por ejemplo tenemos al Raúl, el día que cumplió 18 años, por lo mismo ya puede ejercer sus derechos y obligaciones. Este mismo día fue a sacar su INE porque su derecho es su obligación. También está Sofía, la cual tiene su primer trabajo y le dieron el seguro del IMSS. Pero también fue a darse de alta en el SAT para que empiece a pagar los impuestos por pagar dinero, ejerciendo así sus obligaciones que tiene en el Estado. Y por último tenemos a Renata, quien compró una casa y tiene que pagar el predial, el agua y ella, claro, ejemplo de ejercicios de los derechos y obligaciones que tenemos las personas. Por otra parte están las personas o menores emancipados, los cuales abren un juicio contra sus tutores, ya que los padres no son aptos para poder cuidarlos. Al salir de la emancipación, los menores ellos adquieren la capacidad de ejercer los derechos y obligaciones, es decir que son menores con derechos y obligaciones, las personas ya las han cumplido la mayoría de edad. Tenemos el caso de Ana Julia, de 15 años de edad, la cual abrió un juicio por emancipación, ya que sus padres no son aptos para cuidarla, ya que estos tienen adicciones y no tienen familiares que se puedan hacer cargo de ella. Después de varios meses aprobar la emancipación, por tal, con solo 15 años de edad, tiene capacidad de goce y ejercicio de sus derechos y obligaciones. Y también tenemos el caso de Joaquín, un jovencito de 20 años de edad, el cual sufre de esquizofrenia crónica, por lo tanto, al no estar del todo bien mentalmente, no tiene capacidad de poder ejercer sus derechos y obligaciones. Tenemos otro caso, digamos, como un Javier de 3 años de edad. Este joven, no por ser menor de edad, tiene capacidad de poder solicitar su INE o pedir su pasaporte por él mismo, sino que tiene que hacerlo con sus padres o un tutor legal. Supongamos que una persona, llamémosla Juan, está involucrada en un juicio relacionado con su patrimonio. Juan es propietario de varios bienes, incluyendo una casa y un automóvil, y se le está demandando por una deuda no pagada. El juicio se origina cuando el acreedor de Juan, llamémoslo Martín, descubre que Juan no ha cumplido con el pago de una deuda que contrajo hace varios meses. Martín decide llevar el caso ante los tribunales para reclamar el pago de la deuda y solicita que el juez embargue los bienes de Juan para asegurar el cobro. Durante el juicio, Juan intenta demostrar que no puede pagar la deuda debido a una situación financiera difícil. Presenta documentos que respaldan su situación como informes de ingresos y gastos, estados de cuenta bancarios, entre otros. Juan argumenta que si le embargan sus bienes, incluyendo su casa y su automóvil, perdería su patrimonio y quedaría en una situación económica mala. Por su parte, Martín sostiene que Juan ha incumplido con su obligación de pago y que el embargo de los bienes es la única forma de asegurar el cobro de la deuda. Presenta contratos y facturas que demuestran que la deuda existe y que Juan no ha realizado ningún pago. El juez examina las pruebas y escucha los argumentos de ambas partes. Luego de analizar la situación, el juez emite una sentencia en la que determina que Juan es el responsable de la deuda y ordena el embargo de sus bienes para asegurar el cobro. En consecuencia, se realiza el procedimiento de embargo y los bienes de Juan son transferidos a Martín para saldar la deuda. En este caso, el juicio sobre el patrimonio de Juan se resuelve a favor del acreedor, quien logra asegurar el cobro de la deuda a través del embargo de los bienes del deudor. Esto tiene un impacto significativo en el patrimonio de Juan, ya que pierde la propiedad de su casa y su automóvil como resultado del juicio. Una crítica constructiva acerca de la extinción de las obligaciones en la vida cotidiana es que a menudo no se le presta la atención debida o se subestima su importancia. Las personas suelen centrarse más en el cumplimiento de sus obligaciones y descuidan o desconocen los mecanismos de extinción, lo que puede generar varios conflictos y problemas legales innecesarios.
Un ejemplo de esto es el desconocimiento de los plazos de prescripción de las deudas. En muchas ocasiones, las personas no son conscientes de que las obligaciones pueden extinguirse debido al transcurso del tiempo y al vencimiento de ciertos plazos legalmente establecidos. Esto puede llevar a situaciones en las que los deudores y acreedores mantienen un conflicto prolongado y costoso, a pesar de que la deuda ya ha prescrito. Otro ejemplo es la falta de conocimiento sobre la resolución de contratos. En la vida cotidiana, las personas pueden enfrentar situaciones en las que un contrato no se cumple como se acordó inicialmente. Sin embargo, muchos desconocen que pueden recurrir a mecanismos legales para resolver dicho contrato y extinguir las obligaciones relacionadas, evitando un conflicto prolongado o posible responsabilidad. En conclusión, es importante reconocer que la extinción de las obligaciones en la vida cotidiana es una parte fundamental del derecho. Se debe prestar mayor atención a este aspecto y fomentar un mayor conocimiento de los mecanismos de extinción para evitar conflictos y problemas legales innecesarios. El conocimiento de la clasificación de bienes en las sociedades es de suma importancia y tiene un gran poder, ya que permite a las personas comprender mejor sus derechos y obligaciones en diversas situaciones legales y económicas, como la protección de derechos. El conocimiento de la clasificación de los bienes permite a las personas proteger sus derechos de propiedad y tomar decisiones informadas sobre cómo administrar sus bienes. Por ejemplo, saber si un bien es propiedad individual o común puede influir en cómo se debe llevar a cabo una venta o herencia, o cómo se deben registrar los derechos de uso y disfrute. Responsabilidad legal. La clasificación de bienes también influye en la responsabilidad legal de las personas. Algunos bienes pueden llevar consigo una mayor responsabilidad, mientras que otros no. Por ejemplo, si una persona tiene un conocimiento de que un bien es considerado como, por ejemplo, un producto tóxico, puede tomar las medidas de precaución adecuadas y evitar problemas legales y daños a terceros. En conclusión, conocer la clasificación de bienes en la sociedad no solo brinda seguridad jurídica, sino que también ayuda a las personas a tomar decisiones informadas, proteger sus derechos de propiedad y evitar conflictos legales. Es una herramienta poderosa que permite a las personas participar activamente en la gestión y protección de sus bienes en la sociedad. Pues para concluir con todo lo dicho anteriormente, con cada punto, cada ley que mencionamos, es importante recalcar y tomar en cuenta cada enseñanza que nos trae cada uno de estos conceptos o de cada punto que tomamos anteriormente. Y bueno, para mí siento que cada uno de los, ya sean leyes o enseñanzas que vimos, nos ayudan de gran manera en nuestra vida cotidiana, ya sea con nuestra familia, con algunos amigos o conocidos, porque para mí el derecho desempeña un papel fundamental en la vida cotidiana ya de las personas, ya que al establecer un marco de normas y reglas que rigen las interacciones y relaciones sociales, nos ayudan a estar bien, ¿no?, con las personas o con la familia. Su importancia radica en, por ejemplo, uno sería la protección de derechos, ya que el derecho garantiza derechos fundamentales como la vida, la propiedad, la libertad, la igualdad, asegurando que las personas vivan en un entorno seguro y justo, como lo mencionaba anterior, en los bienes. Y también se podría mencionar como otro punto, o tomar en cuenta otro punto que yo pienso que es importante, que es la resolución de conflictos, ¿no?, ya que proporciona un sistema legal para resolver disputas. O sea, la ley es lo que proporciona un sistema legal para resolver disputas y conflictos de manera práctica o pacífica, evitando la violencia y el caos. Entonces, claramente, creo que es una de las enseñanzas que nos trae lo que mencionábamos anteriormente, ya que es una de las cosas que luego más sucede, ya sea en las familias o entre amigos, lo que son los conflictos y el caos.
Otra cosa que me gustaría mencionar, no tan solo eso, sino también la regulación de actividades, ya que establece reglas para diversas actividades como el comercio, el trabajo, la propiedad y más, lo que fomenta la organización y el buen funcionamiento de la sociedad. Entonces quiere decir que no tan solo son en los bienes, en lo que es la resolución de conflictos, sino también en las actividades que realizamos como seres humanos, ¿no? Y también cabe recalcar los contratos y los acuerdos, ¿no? Ya que entre familia muchas veces es lo que se da, ya que esta nos dice que facilita la celebración de contratos y acuerdos legales, y a través de la ley es muy fácil, ¿no? Lo que permite a las personas y empresas planificar sus vidas y operaciones con confianza. Bueno, creo que lo que menciono en estos puntos es lo que yo pienso, mi punto de vista de la importancia que tiene conocer cada uno de estos temas. Y claro, también no dejar atrás lo que son las responsabilidades y la rendición de varias responsabilidades que tenemos como seres humanos. Entonces, a través de la ley impone responsabilidades legales y sanciones a quienes infringen las leyes, ¿no? Promoviendo la responsabilidad de la persona y también pues de la justicia, como lo mencionaba. Entonces, creo que cada uno de estos temas son pues fundamentales, ya que nos ayudan de diferente manera, ¿verdad? Entonces, pues nada más que decir. Les agradezco a todos nuestros oyentes por quedarse con nosotros hasta el final de este podcast. Y es para mí un gusto compartirles cada uno de estos temas. Es un gusto para mí también compartir mis conocimientos, ¿verdad? Entonces, nada más que agradecer a todos nuestros oyentes, a nuestros compañeros, a mis compañeros que me acompañaron en este proyecto. Y claro, seguimos más adelante con más proyectos, más temas, más puntos importantes que vamos a tomar más adelante. Esperemos si puedan acompañarnos y estar con nosotros. Les agradezco mucho al estar con nosotros. Y sin nada más que decir, me despido de ustedes, dejándoles un saludo y no una despedida, porque nos volveremos a escuchar pronto. Gracias. Para concluir, puedo agregar que personalmente creo que no tenemos una sociedad justa, aunque eso nos enseñan que se busca con las leyes y las normas. Con respecto al tema que abordamos en este capítulo del podcast, se ven a diario situaciones en las que las familias se dividen o se pelean por cosas materiales, como son las herencias. Alguna vez escuché que las herencias son las cosas que los muertos dejan para que los vivos se maten. Tengo algunas anécdotas en donde las herencias o los bienes fueron causantes de situaciones desagradables dentro de las familias. El primero es donde una abuelita decidió hacer su testamento y de entre sus beneficiarios dejó excluido a uno de sus hijos porque no tenían una buena relación y creyó conveniente no dejarle herencia, así que cuando se enteró su nieto fue hasta la casa de la abuelita y le agredió físicamente, dejándola al borde de la muerte. Y la única razón que tuvo para hacer esto fue porque no le dejó herencia al papá del muchacho. El segundo caso fue donde justamente otro abuelito reparte sus bienes a sus 3 respectivos hijos, pero solo lo repartió por palabra sin dejar ningún tipo de documento. Eventualmente el señor, ya grande de edad, fallece y bueno, de los 3 hijos, uno de ellos fallece sin reclamar su parte del bien. Otro más decide irse a vivir a otro estado, de igual forma sin reclamar su herencia, así que el hijo que queda cerca de los bienes se queda con todo lo que el abuelito había dejado. Y bueno, después de que el hermano que se fue a vivir a otro estado se entera, rompe toda comunicación pues con el hermano que se quedó con la herencia, ¿no? Con los terrenos. El no dejar en testamento algún bien y el propietario pues desgraciadamente pierde la vida, la propiedad queda intestada. Y es justamente lo que pasa con un amigo, este sería el tercer ejemplo. Y bueno, sucede que su papá fallece por enfermedad
y no dejó ningún testamento. Entonces, para poder recibir la propiedad, que en esta situación, bueno, es una casa a la que tiene derecho, debe iniciar un juicio sucesorio intestamentario. Y es un proceso bastante desgastante. Y desgastante principalmente porque es tal vez enfrentarnos a un procedimiento que desconocemos y que puede ser tardado. Hay que reconocer que los testamentos son importantes para que al fallecer los bienes puedan ser repartidos a su voluntad, ¿no? Y también porque puede evitar tal vez muchos problemas futuros a las personas a las que pudiesen desear dejar beneficiarias de sus bienes. Todo esto personalmente quisiera poder invitarlos y recomendarles que aprovechen para hacer el trámite de testamento en este mes de octubre, que es justamente el mes del testamento en Puebla, y que únicamente pues en este mes es donde el trámite suele ser más barato que realizarlo pues en otros meses del año. Una de las cosas que frecuentemente he escuchado es que los padres, por ejemplo, deberían dejar sus bienes repartidos por partes iguales a los hijos. Creo que no debería ser así, y es que a base de este pensamiento es cuando los hijos o familiares se acercan a visitar a sus padres y pues es ya cuando están al borde de la muerte, ¿no? Cuando están enfermos, y la única razón por hacer esto es la intención de asegurarse de que los incluyan en los testamentos, de recibir a lo mejor algún bien nada más por cuidar al familiar una semana tal vez antes de su fallecimiento. Creo también que no deberíamos basar nuestras relaciones familiares con las cosas materiales o los bienes, porque lo único que logramos con todo esto es la enemistad entre familias, y es una situación bastante incómoda y desagradable, e incluso se llega a las envidias. Y si a lo mejor la persona tiene arranques descontrolados de enojo, se podría llegar a situaciones como la que comentábamos hace un momento del nieto que atacó a su abuela por la razón de las herencias. Y por eso mejor tratemos de tener relaciones sanas con los familiares, amigos y con nosotros mismos. No condicionemos amistades a los beneficios económicos futuros quizá, y seamos personas conscientes de nuestros derechos y nuestras obligaciones para evitar dejarles más problemas de los que ya tienen a nuestros seres queridos, o si quisiéramos dejarles algún beneficio. Y es que, vuelvo a recalcar una vez más, las deudas se pueden heredar porque forman parte del patrimonio. Y bueno, por mi parte sería todo en este capítulo más del podcast, y recordarles de nuevo que el aprovechar este mes para poder tramitar el testamento, aprovechando que pues en estos meses, y como ya comentaba es el mes del testamento, es donde sale más barato y podemos ahorrarnos pues algo de dinero y también de problemas.